noches, nosotros somos el grupo Auditores UMG y Asociados. Estamos conformados por Mable Chiquín, Ruth Sarabia, Carlos Cetina y Luis Fernando Estrada. A continuación, les vamos a platicar sobre la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Estrada y para platicarles de la NIF 10 vamos a empezar con el objetivo. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Para cumplir con el objetivo de esta norma, dicha norma requiere que una entidad que controla una o más entidades distintas o subsidiarias presente estados financieros consolidados, que se define el principio de control y establece el control como la base de la consolidación. Esta norma establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada o por ello debe consolidar dicha entidad. Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados y define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. Esta norma no trata los requerimientos para contabilizar las combinaciones de negocios ni sus efectos sobre la consolidación, incluyendo la plusvalía que surge de una combinación de negocios. Alcance. Una entidad que es una controladora presentará estados consolidados. Esta NIF, la NIF 10, se aplica a todas las entidades, excepto a una controladora que no necesita presentar estados financieros consolidados solamente si cumple con, es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado objeciones a ello. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo mercados locales o regionales. No registra sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora, con el propósito de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público. Su controladora final o alguna de sus controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para su uso público y cumplen con NIF, en los cuales las subsidiarias se consolidan o miden a valor razonable con cambios en resultado de acuerdo con esta NIF. Esta norma no se aplica a planes de beneficios por desempleo u otros planes de beneficio a largo plazo a los empleados, toda vez que para esta situación se aplica la NIF 19 beneficios a empleados. Y una controladora que es una entidad de inversión no presentará estados financieros consolidados si se le requiere, de acuerdo con el párrafo 31 de esta NIF, medir con todas sus subsidiarias a valor razonable con cambios a resultados. Buenas noches compañeros, mi nombre es Ruth Sarabia y pues para continuar con el tema de la exposición de NIF 10, pues tenemos la primera cuestión que llama la atención, que es la terminología de la norma, ya que no se refiere a la sociedad dominante y sociedad dependiente, sino que ahora habla de inversor y sociedad participada. Pues en el concepto de control, un inversor independiente de la naturaleza de su implicación en una entidad que es la participada, determinará si una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Pues en la participada, un inversor controla a una participada cuando está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esta. Pues en resumen, esto puede ser la participada que la que tenga más del 20% y menos del 50% de su capital pertenece a otra sociedad o grupo de empresas. En la definición anterior de la NIF 27, el concepto de control es el que el inversor tiene el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad para obtener beneficios de sus actividades. Según NIF 10, pues el control es en un inversor controla una participada si, solo si reúne todos los elementos siguientes. A. Poder sobre la participada. B. Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. C.
la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los requerimientos del inversor. Pues el control determina la consolidación. Si una entidad es controlante, siempre que aplique un requerimiento relacionado con el reconocimiento, la medición, la presentación y la información a revelar sobre cualquier hecho económico, se debe concebir desde el punto de vista de los estados financieros consolidados. Tenemos también 3 conceptos. El poder, pues un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posea los derechos que le otorgan sobre la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Como por ejemplo tenemos los derechos a voto potencial, las opciones pueden ser un ejemplo de esto, derechos para asignar personal a puestos gerenciales claves, derechos de toma de decisiones que permitan que la parte que influencia tome decisiones claves que afecten a la estrategia, capacidad de quitar directores y personal clave. También tenemos el siguiente concepto, que es el rendimiento. Un inversor tiene derecho a rendimiento variable en la participada cuando los rendimientos del inversor tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Y la vinculación entre poder y rendimiento: un inversor controla a una participada y utiliza su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia en la implicación de la participada. Por ejemplo, las influencias para las políticas operativas, la capacidad para tomar decisiones de capital, la capacidad para designar personal clave y la capacidad para controlar inversiones subyacentes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carlos Cetina y vamos a hablar sobre los requerimientos de contabilización. La norma indica que la consolidación de una participada comenzará desde la fecha en la que el inversor obtenga el control de la participada. También la norma indica que debe tener poder y control para influir en el rendimiento de la compañía subsidiaria. La norma indica que es un poder que también pueden surgir a partir de controlar la mayoría de acciones que se encuentran en alta gerencia. En los párrafos B86 a A93 encontramos que se establecen guías para la elaboración de los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados deben de combinar partidas similares de activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora con sus subsidiarias. También compensan el importe en libros de la inversión de la controladora. Eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujo de efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre las entidades del grupo. Resultados del pedido de transición intragrupo, tales como inventarios y activos fijos, se eliminan totalmente. Como también tomar énfasis sobre las pérdidas intragrupo, estas pueden indicar un deterioro de valor que requerirá su reconocimiento en los estados financieros consolidados. En los párrafos B93 vemos que si fuera impracticable hacerlo, la controladora consolidará la información financiera de la subsidiaria utilizando los estados financieros más recientes de estas, ajustados por los efectos de transacciones significativas o sucesos que tengan también entre la fecha de los estados financieros y la fecha de los estados financieros consolidados. Vamos a hablar también sobre la pérdida de control. Así como una controladora puede adquirir el control de una entidad subsidiaria, esta también la puede perder el control si llegara a practicarse sobre el 50%. En los incisos dará también de baja activos y pasivos en la entidad que ha dejado de ser subsidiaria. También reconocer la inversión conservada
en la subsidiaria y valor razonable y reconocer la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control. Muchas gracias. Buenas noches compañeros, mi nombre es Marlene Chiquín. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de la determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Para que una entidad de inversión pueda ser considerada como tal, debe cumplir con 3 elementos. El primero es que debe obtener fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. El segundo es que se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio es únicamente invertir para apreciación de capital o para ingresos de inversiones. Estos pueden ser dividendos, intereses o ingresos por alquileres. Un inversor cuyo objetivo es desarrollar, producir o comercializar conjuntamente productos con sus entidades participadas tiene un propósito incongruente con el propósito de una entidad de inversión, por lo tanto no es considerada como tal. Las entidades de inversión pueden desarrollar actividades que le ayuden a maximizar el rendimiento de sus inversiones. Estas podría ser la prestación de servicios de gestión y asesoría estratégica a una participada o prestación de apoyo financiero a la participada. El tercer elemento es que mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones al valor razonable. Esto debido a que el uso de valor razonable da lugar a información más relevante. Una característica que diferencia una entidad de inversión de otras entidades es que no prevé mantener sus inversiones por un periodo de tiempo indefinido, sino por un periodo limitado. Debe documentar estrategias de salidas. Ahora bien, para evaluar si una entidad cumple con los elementos anteriores, existen 4 características típicas. La primera es que tiene más de una inversión. Con el fin de diversificar su riesgo y maximizar sus rendimientos. Pero si la entidad mantiene una sola inversión, no es impedimento para cumplir con la definición de una entidad de inversión. El hecho de poseer una sola inversión puede ser porque está en un periodo de puesta en marcha o que no ha identificado las inversiones adecuadas para reemplazar las que ha dispuesto o está en un proceso de liquidación. La otra característica típica es que tiene más de un inversor. Esto es debido a que inversores ponen en común fondos para poder tener acceso a servicios de gestión de inversiones. La tercera característica típica es que tiene inversores que son partes relacionadas de la entidad, pero si tiene inversores que sí son partes relacionadas de la entidad, no deja de cumplir con la premisa de calificar como una entidad de inversión. Y la cuarta característica típica es que tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio. La falta de cumplimiento de alguna de estas 4 características típicas no impide que no pueda ser calificada como entidad de inversión, pero deberá cumplir con la información que adicional se solicita en el párrafo 9 de la NIF 12. Entidades de inversión, excepción a la consolidación. La norma prescribe que si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión, deberá consolidar esa subsidiaria de acuerdo a los párrafos 19 al 26 de esta norma. Pero si una entidad de inversión no consolidara sus subsidiarias cuando obtenga el control de la otra entidad, la entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria el valor razonable con cambios en resultados de acuerdo a NIF 9. Pero si la entidad que aplique esta norma aún no aplica a NIF 9, hará referencia a NIC 39. Gracias por su atención. Conclusiones. La NIF 10 introduce una nueva definición de control, la cual es base para la unión de la consolidación, pero no introduce cambios en el proceso de consolidación. Es decir, no modifica cómo se consolida, sino que varía qué entidades se consolidan, ya que se modifica la definición de control. La NIF 10 reemplaza a la NIC 27 en lo referente a los estados financieros consolidados. Sin embargo, el tratamiento contable de las inversiones en las participadas, entidades controladas conjuntamente y asociadas en los estados financieros individuales continúa regulándose en la NIC 27.
La finalidad de los estados financieros consolidados es mostrar la situación y el resultado de las operaciones de una entidad y sus participadas. La base de consolidación de la NIF 10 es prácticamente en el control que ejerce la entidad controladora sobre sus participaciones. Algunos puntos importantes a recordar son: existencia de control para la consolidación. Derechos sustantivos son clave. El control puede ser logrado con menos de la mayoría de los derechos de voto. Existen ciertas relaciones que pueden otorgar poder y, sumamente importante, los procedimientos de consolidación. Agradecemos su atención. Buenas noches.